seguimos en esta segunda edición de Navarra Gastro Summit y aprovechamos también para saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de la televisión de Navarra, de la web y de las redes sociales. Así es. Y si antes, todos los que están aquí antes hemos visitado Dinamarca, hemos estado en Copenhague, ahora, Pepe, vamos a poner rumbo al sur, ¿qué te parece? Claro. Nos vamos hasta el puerto de Santa María, nos vamos a ir hasta Cádiz con una propuesta que está cargada, fíjense, de identidad, de fuego, de cultura, de vino. Esos van a ser los ingredientes que vamos a tener y vamos a buscar y buscar. Sí, lo vamos a hacer de la mano de Edu Pérez, que nos va a hacer una radiografía, yo creo que muy completa, de lo que es su restaurante Toca, desde la ética y el fondo del proyecto hasta la evolución de la oferta gastronómica, que ha evolucionado, porque todo está en evolución en los 2 años de andadura que tiene ya Toca. Y es un tiempo en el que Edu ha aprovechado para imbuirse muy bien en ese universo gastronómico, que es el puerto y todo lo que conlleva esa luminosa ciudad gaditana. Y todas esas influencias, más el talento que la atesora, pues le han servido para tener el primer reconocimiento de los muchos que va a tener, ese primer Sol Repsol. Así que nos hacemos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué cocina encontramos en Toca? ¿Cómo entiende su ya famosa candela? Pues son preguntas a las que va a dar respuesta ya. Edu Pérez, le recibimos con un aplauso. Bueno, pues empezamos bien, ¿no? Esto va a ser lo mejor de la ponencia. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros para venir a Navarra Gastro Summit. Nosotros venimos de un trocito de Andalucía, a escasos kilómetros de África, de la Bahía de Cádiz. Un proyecto en el que llevamos 2 años, muy humilde, en el que en estos 2 años no hemos sacado conclusiones como para venir a contaros. Entonces decidimos venir a contaros un poco qué ha pasado allí. Igual empiezo contando un poco qué es Tosca. Es Tosca, en realidad es que es un intento de grafía andaluza, para que no llegara la gente fuera y dijera Tosca, como la ópera de Puccini. La Tosca, cuando se habla en singular de la piedra albariza, de esa piedra blanca que habéis visto en el vídeo, que es el sustrato de la viña de todo el marco de Jerez. Una piedra muy humilde, muy sencilla aparentemente, pero que está cargada de diatomea, de ese alga fósil que igual que en champán imprime mucho carácter a los vinos. ¿Por qué tomamos el nombre de ahí? Porque bueno, es una zona que, como os decía, históricamente es de las más importantes del mundo en viticultura. En la Bética romana ya había zonificación por pago, ya sabían qué uva pagar según de la zona que venía. Y hay muchos tipos de toscas dependiendo la altitud en referencia al mar. A más altitud, más calidad de uva. Nosotros, nuestra tosca base sin apellido, no es de Barajuela, es la tosca más cercana al mar, donde pagaban menos la uva, pero que curiosamente hacían cantera de las que se sacaba la tosca cerrada, con la que se hacían los anafes. Los anafes, habéis visto en el vídeo, aparece uno que es el que tenemos allí, están labrados a navaja, es piedra viva, por eso lleva los cinchos de hierro, para que no se abra con el fuego. Y para nosotros, en este proceso, que al final también es un proceso personal, en el que bueno, yo me formé en Donosti, en Irizar, en los 2000, en un momento en el que era, por situar, el momento grande de San Sebastián gastronómica, en el que todo el rato estábamos intentando demostrar quién desarrollaba más complejidad técnica, en un proceso de búsqueda de desnudez mío propio, que comienza cuando me pongo delante del fuego profesionalmente
hace unos años en Cataria, en un proyecto de la mano del Cano de Guetaria. Empiezo a ver la cocina, a ver otra parte de la cocina, no de otra manera, porque yo estoy orgullosísimo de aquellos 2000, pero una parte que igual yo no había visto. Os sitúo brevemente, venimos de Alchemist a Tosca. En Tosca abrimos 8 o 9 meses al año. De esos 8 o 9 meses, hay 4 meses en los que hay 3 personas en cocina y 2 en sala, con un apoyo en sala. El resto del año estamos mi hermano y yo en cocina, él en sala. Y un apoyo a 20 horas en cocina y otro en sala. Entonces, evidentemente, toda esa cocina que yo había visto, que me había formado con mucha sobreelaboración, aunque hubiera querido, no la podía llevar a cabo. Entonces, para nosotros, esa piedra, por un lado entronca la cultura, el vino y el fuego, nos lo ponía botando, y por otro lado, pues nos acompaña muy bien en esa búsqueda de ir quitando. Bueno, ay, perdón. Estas son las manos de mi padre y las mías. Esta ponencia al final a mí me ha servido para echar la vista atrás y hacer un ejercicio de qué había cambiado en Tosca, pero si en esos 2 años había algo que había prevalecido, ¿no? Últimamente intento pensar un poco en el fondo y la forma de las cosas, porque creo que se confunden mucho en la ética y en la estética. Y bueno, vamos a empezar por el origen. Nosotros somos de un pueblo de interior de 3.000 habitantes, una familia que no tiene nada que ver con la hostelería, familia de agricultores. Nuestra relación con la gastronomía es la de cualquier familia, cualquier casa donde se comía bien. Es cierto que teníamos huerta, es cierto que se hacían matanzas de 3 cochinas al año y desde chicos hemos aprendido a salar y a curar, pero nada profesional. Digo esto porque una reflexión que yo he hecho estos días acerca de este recorrido es que igual yo nunca me había fijado o no había llevado al plano profesional todo eso que en mi casa me había cargado, que no es otra cosa que la relación con la tierra. Lo que más imprime a mi manera de ver es el tiempo. O sea, que las cosas en la vida tiene un ritmo que por mucho que tú le aprietes un tomate va a crecer cuando toca. Y hoy que está tan de moda la temporalidad y es tan trendy en la palabra entorno, me daba cuenta de que, bueno, de que esto de una manera a mí me atraviesa transversalmente. O sea, yo llevo comprando en ecológico y en cercanía desde que vivía en Donosti hasta cuando vivo en Cádiz para mi casa, quiero decir. O sea, entonces lo digo porque creo que estamos en un momento, lo he dicho antes, a mi manera de ver se confunden muchas las cosas. Ojalá esta moda no pase y prevalezca, ojalá. Pero que las decisiones de comprar en circuitos de corta distancia, de apoyar a proyectos locales, al final no adornan un menú, o como nosotros lo vemos, no tienen que adornar un menú. Eso es una opción ética, política, que cada uno puede tomar, que no tiene por qué ser coherente y no le resta menos valor al menú que te ponen en la mesa el tú comprar en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, pero bueno, es nuestra elección. Como he dicho antes, este es el primer pase que sacamos este año. Aquí van a ir apareciendo platos de los 2 años. Es un homenaje a la huerta de mi viejo, a que mi padre cogía una lechuga y nos la comíamos 20 minutos después. Y a la entrada de la primavera en Andalucía, en la Baja Andalucía, se consume mucho caracol sobre todo en bar, en la calle. Y mi madre es una loca de los caracoles y desde chico, cuando llegaba abril, nos cogía, nos montaba en el coche y nos llevaba donde fuera a buscar caracoles buenos. Entonces ahí está, de una manera natural, un pequeño homenaje a eso, a nuestra primera relación con la huerta.
ortiguilla y jaramago. No sé, ¿jaramago se dice en Navarra? ¿No? Bueno, es una planta silvestre. Tengo por aquí el nombre en latín. Es de la familia de las mostazas. Muy picante. Mucho más picante que una rúcula silvestre, con un toque amargo. A nosotros otra cosa que nos mueve mucho es la tontería. Es un motor de vida. Nosotros en horas no lectivas ayudábamos en casa y ayudábamos en el campo, y lo que más quitábamos en la huerta o en el plantero que tenía mi padre Olivo eran ortiguillas y jaramagos. Entonces, con este chiste malo, pues no tiene mucha gracia realmente, con este juego de palabras, aprovechamos, lo tomamos como excusa también para volver a trabajar la ortiguilla. Nosotros trabajamos la ortiga con un mariscador que, bueno, por la erosión del litoral gaditano se había tenido que desplazar, se ha ido a vivir al Muñeca, y nosotros no nos ponemos etiqueta de kilómetro cero y eso, pero a veces somos peores que si nos la pusiéramos, porque el primer año y medio no comprábamos nada de más de 150 kilómetros. Entonces dejamos de comprarle a la ortiga cuando se fue al Muñecar. Al final entendimos que, bueno, que podíamos abrir un poco más el campo y darnos el gusto de cocinar al menos producto andaluz y de seguir apoyando este mariscador. Entonces esto es un juego de temperatura, un juego de amargo. En el menú cumple una función, esto ha estado en el menú este año. Nosotros huimos un poco de la condición pasiva del comensal. O sea, es algo... Hay muchos restaurantes para agradar, yo entiendo lo que es el confort en una mesa, y yo lo abrazo también, evidentemente, pero sí que ya este año, y vamos en ese camino, o al menos quiero creerlo, nos permitimos ciertas licencias que de alguna manera puedan incomodar o molestar. Esto es un plato que tenía rechazo, o sea, tenía rechazo, había gente que le flipaba, había otra gente que lo rechazaban, pero siempre sacábamos aprendizaje y conversación. O sea, para mí... incido mucho en esto, lo diré 700 veces porque me repito mucho, pero a mí me interesa mucho más el proceso y lo que desencadena lo que hacemos que lo que hacemos. O sea, lo que hacemos me parece una anécdota, me parece algo puntual que hoy está y mañana no va a estar. El aprendizaje nos lo vamos a llevar. Bueno, esto es un plato del primer año. Es una referencia al recetario tradicional. Nosotros cada vez hacemos menos referencia al recetario tradicional, pero bueno, la raya era algo que se consumía mucho en la Bahía de Cádiz. Ahora mismo, excepto en San Lucas, es muy difícil encontrar raya al pimentón, a la naranja amarga. Aquí usábamos una salsa con manteca colorada, que es una grasa icónica del recetario andaluz, y alcaparrones, el fruto de la alcaparra, cogido y encurtidos por mi padre. Mi padre es el principal proveedor de tosca, lo que pasa es que estamos a 240 kilómetros, entonces es un poco complicado. Otra referencia a lo tradicional es un guiso hiper reducido, una hostia en la boca de un guiso de choco, de sepia, de allí de la bahía, que refrescamos. También nos gusta eso, ¿no? Como cada vez vamos hacia la ligereza, por eso, entre otras cosas, la raya en manteca desapareció. Entonces aquí tenemos un guiso, pero tenemos un refresco que es una emulsión de hierbabuena y habas quemadas. Ya veré, después si me da tiempo contaré un poco cómo asamos, porque encontramos en los quemados cierta salinidad. O sea, bueno. En cualquier momento, si alguien tiene que decir algo, igual es más interesante que si yo hablo de corría, si os apetece, claro. Bueno, el campo. Seguimos. Eso es un atillo cualquiera de los que nos trae mi padre. Ahí hay flor de zanahoria, hay hinojo, hay tomillo y el romero. Al final el campo, el campo, el salir a recolectar, o sea, nosotros somos de una casa, como he dicho antes, que el sustento era la agricultura. Mi padre, cuando llovía, en Andalucía no llueve mucho, tenemos un problemilla. Cuando llovía, por ejemplo, en temporada de aceituna, en primavera, y no podía ir al campo a currar, si se abría la mañana, salíamos a por espárragos, o salíamos a por cardillo, salíamos a por tagarnina.
eso en Andalucía es una constante. Lo silvestre, igual que aquí salís por setas, pues allí salimos por verdes, ¿no? Entonces yo eso, en mi carrera profesional, en mi camino trabajando, lo había abandonado bastante, sobre todo porque había currado en ciudades, sobre todo, excepto el tiempo de Mugaris, que ahí sí que salimos algo. Y bueno, cuando volví a Andalucía y estaba trabajando en Cataria, pues ahí me hacía mis botecillos para casa, por lo menos de halófila. Entonces, esa conexión que te da el salir al campo, pero de verdad, pisando y estando tranquilo, y ver lo que he dicho antes, el ritmo de la vida. O sea, yo creo que ya felizmente en hostelería, en gastronomía, hemos superado lo de las 4 temporadas. A mí me hace mucha gracia cuando todavía te pregunta alguien, ¿qué hacéis? ¿Cambiáis cartas? No, nosotros no cambiamos cartas. La naturaleza no va así. O sea, entonces, el tú estar en el campo, el ver cómo evolucionan las cosas, cómo en Andalucía, como he dicho antes, llueve un poco, ahora tenemos un problema muy grave. Allí nos viene en abril 2 semanas de calor y de levante y se acabó. Ya no hay primavera. Hemos tenido 15 días de primavera y se va. Entonces, el estar ahí, al final, hace que entiendan las cosas de otra manera. Bueno, esto es hinojo marino cogido de ahí. Os he puesto esto porque era como excusa para hablar del agua, de que nosotros tenemos un problema muy, muy serio. De hecho, nosotros las recolecciones que hacemos son casi todas en 25 o 30 días, las de primavera, 25 días. Por eso buscamos siempre hierbas carnosas que nos permitan conservarlas, bien por fermentación, bien encurtiendo en vinagre o secando y haciendo polvo. Y después las de otoño, las de bulbos, ¿no? Bueno, y si me da tiempo después hablaremos un poquillo del agua, porque... Ah, mira, que hay un vídeo y todo, qué bonito. No lo sabía. No, eso es recolectando allí. Pues da mucho gustico empezar la mañana así, la verdad. Bueno, esto es recolección, esto también es primavera. Estos son unas pequeñas protuberancias que le sale, no sé si conocéis, el ajo elefante, que es un ajo el ajo que se usa para adornar. O sea, ese es de la familia de ajo elefante. Fue un ajo que cayó en desuso. Y allí hay algunas zonas donde sale una especie de ajo elefante silvestre. Entonces, no en todos los bulbos aparecen entre los dientes algunas perlitas, nosotros le decimos perlitas, no sé, son estas protuberancias, así como almidonadas y mucho más suaves que un ajo. Ahí entra, ¿no? Al final es todo transversal, ¿eh? Esto la gente lo tira. O sea, es lo que decía también antes Diego, ¿no? O sea, que te atraviesen las cosas, ¿no? Por eso me parece interesante empezar hablando de el qué. Decía Pina Bausch, la bailarina, que muy bien, que me gusta mucho cómo bailas, pero dime qué te mueve a bailar. Entonces, yo el ejercicio que he intentado hacer aquí, en la primera parte, para que intentar que entendáis un poco cómo funcionamos, es lo que nos mueve, lo que ha prevalecido. Bueno, esto es un platillo porque no tenía referencia. Esto es un mero de profundidad que reposamos como hacen los japos con la técnica del kobujime, con kombu. Nosotros lo hacemos con hoja de higuera. El mero es seguramente el pescado que a mí personalmente más me ha costado domar. Son meros, yo no compro meros de más de 12-14 kilos. Porque bueno, vive a mucha profundidad, tiene, si no se le hace ikejime, que aquí es muy difícil que se lo hagan, tiene una carne muy prieta y al final aprendes que lo que cocina el mero es el tiempo, no es tu depurada técnica. Entonces aquí es un plato que está concebido un poco en cómo trabaja el tiempo, cómo cocina el tiempo, pero a la vez lo poníamos con unas almendras tiernas en gel, que también nosotros las referencias poéticas nos gustan. O sea, nos parece que la belleza, nosotros nos gusta buscar belleza en la fragilidad, en donde se rompen las cosas. Entonces, es ese juego, ¿no? Es como el tiempo ha domado el mero, pero como las almendras esas dentro de 15 segundos se van a oxidar. Seguimos en el campo, nueces verdes. Allí tampoco hay muchos nogales. A mí la nuez verde
me gusta mucho, a mí me gustan mucho los amargos, domaditos. Nosotros lo usábamos el primer año para rallarla, hicimos un par de pruebas para embotarla, no pudimos. Dorta de Arrea nos dio una receta que de hecho es de Neco, que no sé, está en la cocina, que al final no es más que endulzarlas, como endulzarían las aceitunas, o bien con una lejía de cenizas o bien con salmuera. Y partiendo de esas nueces negras, lo que hacemos, nosotros cocinábamos el calamar. Allí es muy difícil encontrar chipirón pequeño. La parte del cuerpo apenas la templamos, solo con un aceite de avellana. Y en este caso las patas sí que van un pelín más cocinadas, con un serrín de amontillado, que después veréis que le tiramos justo cuando está asando, buscando esa nota de fruto seco que a mí, de dulzura, de almendra tierna que suele tener el calamar. Sí, nos ha pasado por agua, claro. Y hacíamos una salsa negra, como una salsa de tinta, igual, o sea, con su tocino y todo, canónica. Pero en vez de tinta le metemos nuez verde endulzada y oxidada. ¿Eso qué nos da? Nosotros poníamos un trozo bastante más grande que lo que veis a la izquierda, casi crudo, del calamar que os he dicho, porque sin sal. Nosotros también entendemos que no todo es sabor. Andalucía es una cultura del sabor. A mí estar en Euskal Herria me enseñó lo que es la textura. O sea, yo me hablaban del Túbal y el 33 en mi escuela y de lo que era una borraja de verdad y lloraba, y de por qué la alcachofa con más de 3 horas no es lo mismo. O sea, entonces yo eso lo aprendí aquí. O sea, entonces nosotros no ponemos sal porque entendemos que es una invitación a que te fijes en la textura y ya después, cuando mastiques, llegará el sabor. Y en el otro lado, todo lo contrario. En el otro lado, lo que hay debajo de la salsa es una madre de kombucha, un Scooby. Nada, ponemos unos 7-8 gramitos. Estamos empezando a hacer cosillas con Jesús Zamorano de la kombucha Soul Cat, de allí del Puerto Santa María. Y entonces, como empiezas con la delicadeza y entre el umami que tiene esto y la acidez de la kombucha, que al final es muy parecida a la textura a la aleta del chipirón, te pega una hostia que te deja temblando. Bueno, a ver, después el cultivo, ¿no? Lo que hemos hablado ahora ha sido un poco lo silvestre o lo silvestrado. Nosotros funcionamos con 3 proyectos, con 2 proyectos agroecológicos que están allí muy cerquita. Uno en Arenas, que es el Chopo, que está en la carretera vieja hacia Rota, hacia la base militar, y otro que está en zona de marisma, que es la Jaranita. Al final era un aprendizaje, lo que he dicho antes. Yo no me había dado cuenta que yo había aprendido tantas cosas en mi casa como más que estudiando en un libro cuando era pequeñín. Y al final esa observación de para qué vale una tierra y para qué no es que fuera para hacerme docente, pero algo intuíamos y algo sabíamos. Entonces ya vamos programando cultivos dependiendo lo que queremos sacar de la arena y de lo que queremos sacar de la zona de marisma. Por ejemplo, pues en las arenas, todo lo que... La zona de marisma, aparte, que tiene la peculiaridad que está muy expuesta al levante. No sé si habíais estado en la bahía de Cádiz y si conocéis el levante, pero bueno, es un viento infernal que seca todo a su paso. Entonces es complicado, pero los azúcares de concentración de un tomate, por ejemplo, en verano, pues un pelotazo. Entonces ya vamos eligiendo qué sembramos en calado. Y después mi padre, que a mi padre ya está prejubilado, entonces lo tenemos con todo el peluseo. Los garbanzos nos los cultiva y nos los coge verde mi padre. Es de un plato del primer año donde lo poníamos con un fondo de manitas y membrillo. Este año lo sacábamos en un postre con un helado de hinojo. Este fue el primer plato donde nos atrevimos. Es que en Tosca, no sé cómo funcionáis los que os dediquéis a esto, pero en Tosca a mí me cuesta ir cogiendo confianza. Entonces, yo creo que hasta el primer año y medio no empezamos a encaminar un poco. Nosotros hablamos de verea, no sé si en Navarra, que es tierra de arriero, una verea se anda y se desanda, ¿no?
Entonces a nosotros nos gusta ese concepto más que el de camino. Este fue el primer plato delicado que se hizo en Tosca. Y es lo mismo que lo que os hablaba antes con el plato del mero. A mí mi producto fetiche es el ajo fresco. O sea, yo lo descubrí cuando trabajaba aquí, que íbamos a Iparralda por él, a San Juan de Luz. Y tiene un poder embocador con la gente porque todo el mundo tiene el ajo como algo punzante, potente, que no te va a dejar de seguir disfrutando de la comida. Y esto es lo de contrario, o sea, es la delicadeza, es el perfume de la primavera. Entonces aquí lo que hacíamos era una gamba a la al revés, hacíamos un consomé instantáneo de gamba también, que se oxidaba a los 5 minutos, con almendra tierna y el ajo simplemente escaldado y con bien de sal. Lo mismo, el tiempo. Nosotros todo el rato es el tiempo y el desplazamiento. Lo de buscar, al final, bueno, fue lo primero que me salió. Pero es cierto que si algo caracteriza el proyecto es el movimiento, es la idea de desplazamiento, de si empezamos a conocer mucho de algo, nos vamos a otro lado. Nosotros somos de interior. Yo desde que empecé en este oficio estaba obsesionado con... Yo no había probado el pescado fresco de verdad, yo creo que hasta los 18 años. La primera vez que yo me comí un boquerón de recién pescado, dije, ¿cómo? Yo estaba obsesionado con el mar, obsesionado. Mi primer trabajo después de la escuela fue en Aponiente, en el momento que todavía cocinábamos carne. Yo, por ejemplo, o sea, hace mucho tiempo, yo hice las primeras pruebas de hidratación del plancton y bueno, y durante hasta ahora siempre he ido como mar. Nosotros trabajamos con la lonja de conil, es una lonja muy pequeñita que tiene unas características orográficas muy determinadas. Que bueno, tú coges un mapa cartográfico del estrecho hacia Conil, incluso un poco más hacia la bahía, y verás como a 30 millas de costa apenas hay 40-50 metros de profundidad. ¿Qué supone eso? Que con la insolación que tenemos allí está todo lleno de coral. El coral es vida, crustáceo, y encima está a las puertas del Mediterráneo, está en una zona donde se cruzan 3 grandes corrientes en el estrecho y es como el último sitio, el último vergel donde el pescado puede parar tranquilo a comer. De hecho, muchas especies... ¡Ay, no me va a salir la palabra! Muchas especies de las que en su ciclo anual van cambiando territorio se han quedado allí. Allí hay colonias de corvina y de pargo a muerte. Y después están los de... En temporada están los pargos de corría, que se llaman allí, y las corvinas de corría, que son las que van a ovar adentro del Mediterráneo. Yo tuve la suerte de trabajar de la mano de Aitor Arregui durante 4 años en Cataria y al final a mí lo que me enseñó muchas cosas, pero... Algo en lo que él incide mucho, y si habéis estado en el Cano, esto va a sonar muchísimo, es que igual que nosotros, como he dicho antes, más o menos sabemos distinguir las características de un terruño y otro, el mar no es mar, el mar también es maruño. Es muy importante entender que la misma especie, en 2 biotopos distintos, pues van a hacer 2 cosas parecidas pero distintas. Esto son el mismo proveedor, misma lonja, Ayamonte, 2 barcos distintos que estuvieron el mismo día pescando en 2 sitios distintos. Y no es una gamba roja y un alistado, son 2 alistados. Aparte de que tiene más hueva esto, que también pega un poco el canteo, son 2 bichos totalmente distintos. Esto al final, este ya es mortal. Esto es pargo, el pargo bocinegro, que es dentes. Aquí hay un par de diferencias. Esto también es conil, es lonja de conil, son la misma especie. O sea, son la misma especie. Esto es un macho pescador, que estos truquillos en verdad están guay cuando lo hablan.
nosotros nos fiamos mucho en la morfología de los pescados. El pescado, cuando tiene la boca en punta, normalmente es pescador, ¿vale? Y esos dientes por fuera marcan que son machos. Y bueno, y la zona de la cabeza. Pero bueno, con quedarnos con que es pescador. Este pescado, con la tez redondeada, y no se aprecia bien en la foto, pero tiene marcas aquí, es mariscador, ¿vale? Porque está roqueando y se está haciendo daño y seguramente, si son de colonias estáticas, que no han ido cambiando, pues genéticamente su ascendencia ya le haya dejado dejando marcas poco a poco. En el salmonete, por ejemplo, se ve, ahora lo vais a ver súper fácil. Entonces, es lo mismo. Esto es un regalo de la vida que nos cruzó con Aitor. Y nosotros, por ejemplo, en la parrilla no nos interesan los pescadores. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es colágeno y grasa. Entonces, aparte de potencia de sabor. Entonces, el marisco siempre nos va a aportar muchísimo más. A no ser que sea, que ahora lo vais a ver después, este pescado. Este pescado es un borriquete. No sé si conocéis porque ahora está saliendo. O sea, yo creo que a partir de empezar a trabajarlo en Cataria, en Madrid se empezaron a enterar de lo que era el borriquete y ahora te comes borriqueta en Madrid. Si veis, la coloración es totalmente distinta. Este es de la zona, no sé si controláis un poco la zona, pero la zona de Bolonia, que es justo a los límites de una reserva natural, donde hay muchísimo cangrejo, donde hay más profundidad. Esto es un pescado que vive alrededor de los meros, ¿vale? Es un pescado que si podéis comprarlo, porque si fuera rojo valdría más que el besugo seguramente. Bueno, ya yo creo que los biotopos terminamos, ¿no? Bueno, en el salmonete es súper evidente. Bueno, lo de la coloración es relativo, porque por ejemplo, aquí sí que hay costumbre en el barco de desescamar, y cuando tú desescamas y el bicho está vivo, aguanta el rojo, y si no desescama, se va aclarando. Pero yo más que nada nosotros trabajamos la lonja, perdón, que estoy todo el rato cortando esto, ¿no? Perdón. Trabajamos la lonja con un pescadero de lonja, o sea, un comprador. Nosotros no tenemos mando y ahora que se ha abierto no vamos a coger el mando, porque igual que intentamos eliminar todo el rato distribución, todo el rato, entendemos algunos intermediarios que son colaboradores. Nosotros hay gente que entendemos que no aporta nada al proceso y hay otros que entendemos que sí, que sin ellos la cosa se complicaría muchísimo más. Es el caso de Martín Aragón. Podéis comprar por internet a Martín Aragón. Entonces, yo que tengo mucha nariz, me llama a mí el chato, porque yo siempre quiero el pescado así. Yo quiero, por lo que os he contado antes, yo quiero el pescado que haya peleado en roca, que haya comido a muerte. A ver, si veis las barbitas aquellas que asoman los salmonetes, tienden a decir que son salmonetes de arena. Por mucho que te los vendan como salmonetes de roca, es posible que estén en bancales, ¿vale? Que en bancales sí que se alterna roca y arena, pero lo normal es que no. Y bueno, y ya cuando los abres, que claro, de esto no he hablado, pero está muy bien lo de la morfología, pero esto todo está apoyado también en un periodo de observación, que en mi caso es de 7 años, con tablas paramétricas, que los parámetros los hemos puesto nosotros, evidentemente, y donde todos los días se hace una observación de lo que come el bicho, anotada, por fecha. Es súper... acabo y os digo la complicación de esto, donde ponemos sabor, textura, apariencia e incidencias, ¿no? O sea, muy sencillitas, son 4 cosas a apuntar todos los días y al final te va dando mucha información. Esto se hizo porque al principio queríamos intentar establecer una temporalidad rígida con el mar, o bueno, rígida, más o menos rígida, ¿no? Pero claro, nos dimos cuenta después que todo esto que os he hablado antes de que estamos a la puerta del estrecho condiciona muchísimo a nosotros. O sea, un año con el otro no tiene nada que ver porque está entre movimientos de agua de los más, bueno, iba a decir los más violentos del Atlántico, miento, pero muy violentos que hacen que cambien muchas cosas de un año a otro. Uy,
Bueno, aprovechamiento. Aprovechamiento, aquí solo me he centrado en el marino porque es como el más bonito de enseñar, pero bueno, la lechuga que habéis visto antes, nosotros la torneamos y todo ese desperdicio hacemos un agua de lechuga que especiamos, que impregnamos en ese agua de lechuga, un aceite también de especias y lechuga. O sea, intentamos lo mismo, que la historia sea transversal. Nos encantaría compostar, pero no tenemos la manera. Esto es una cabeza de mero por atrás, que es preciosa. Bueno, pues la parte de la entraña, de los interiores. En Cádiz parece a veces que solo se puede ofrecer atún en un restaurante. Y a mí ya llega un punto que me repateaba un poquito la historia. Y parecía después que el atún solo tenía lomo, morrillo, mormo y ventresca y tarantelo. Entonces, bueno, no íbamos a dejar de consumir atún porque había ciertas cosas que nos interesaban. Entonces, para que nos las consiguiera Gadira, que es con quien nosotros trabajamos, algo hay que gastarse. No solo puede estar molestando todo el rato. Y aprovechamos para hacerle un homenaje a Edorta Lamo. Edorta, Proyecto Arrea, supongo que conocéis, fue mi primer jefe de cocina. En realidad fue el segundo, pero para mí como si fuera el primero. Y fue la primera persona que a mí me dio confianza real y que me hizo entender que yo soy una persona muy nerviosa, muy inquieta, que en la cocina no solo te da poder cocinar, sino que si tienes interés de relacionarte con otros ámbitos, tienes otras inquietudes, pues sabiendo tocar las llaves o los pomos de las puertas, puedes ir haciendo algo. Bueno, es un homenaje a un pincho de corazón de jabalí. Que hacen ellos, nosotros nos lo llevamos al atún, ellos lo cocinan, nosotros lo hacemos crudo, en este caso marinado con ajo, guindilla y hierbabuena, una harissa clásica del norte de África. Para nosotros estamos mucho más cerca de África que de Europa, en muchísimas cosas. Y eso pesa y queremos que pese. Bueno, esto estoy muy contento. La morena, no sé si habéis comido, pero la morena es un pescado maldito, un pescado que tiene un tránsito intestinal muy, muy lento, que como casi ningún pescado no mastica, y que no sé si es por los serpentiformes, porque se tiene como pescado carroñero, sucio, se maltrata muchísimo en los barcos, o sea, se apalea. ¿Cómo se soluciona esto culturalmente? Adobando y friendo hasta el infinito. ¡Ay, qué rica la morena frita! Si te fríe un cartón, seguramente sea casi lo mismo. Un cartón con un poquillo de tocinillo. Entonces, mira, nosotros cuando vemos un problema, que por ejemplo en este caso la cultura soluciona con un adobo, intentamos irnos al origen. O sea, si se ha solucionado poniendo, ¿habrá una posibilidad de solucionar quitando? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vienen machacas las morenas? No es que se apalean. Entonces, nosotros aquí, sin el intermediario del que os hablaba antes, sin nuestros pescaderos, nos hubiera costado mucho más. Esto también es una pelea de años, nosotros pagamos la morena más cara, solo le compramos un barco, le damos dinero para hielo, que a veces no echa. Y con eso reducimos las morenas castigadas que nos llegan. O sea, nos siguen llegando algunas. Entonces, desde el primer día en Tosca, el primer año no se sirvió, o sea, los primeros 3 meses no se sirvieron. Cuando arrancamos después del COVID, empezamos a servir morena. Nosotros huimos de esa piel churruscada y lo que intentamos es demostrar la limpieza que tiene la morena. Ya lo último que hemos hecho es trabajar la hueva de la morena, limpiarla muchísimo, trabajarla con una semisalazón, añadiendo un 1% de salmuera cada día y quitando el agua residual, y la limpieza absoluta. Uy, de tiempo me estoy enrollando que no veas, Bueno, esto es las huevas de choco, trabajas como una icura, ¿vale? Lo mismo. Lo mismo no. Agua fría primero para limpiar y después salmueras templadas con las que seguir lavando y se queda como unas huevas de trucha explotando. Las cabezas. La caza siempre, nosotros en el interior, era la cabeza del cochino, la cabeza del cordero, la cabeza del conejo. Pues bueno, también motivado un poco por el trabajo que hacía Aitor en sala, era como, hostia, ¿y por qué no hacemos esto antes, no? O sea, ¿por qué no cocinamos cada cosa
como merezca. Aquí tenéis una cabeza de un limón, si os interesan las partes os las digo, pero tampoco, de una corvina, un mero, y bueno, eso fue una liada que nos metieron en Lisboa de dar despiece para 80 personas, nunca más. Jamás. Cabeza de raya y cola de raya. Esto es la gelatina, esto es el primer intento, hacíamos una suerte de capipota. Este año lo último que hicimos, ahora cuando cocinamos en Bagá al final eran 10 clientes y se pueden hacer otras cositas, es la gelatina de la raya, que es como una pancetica, con una salmuera de limón encurtido y un agua de tomate ahumado. Y es todo lo mismo, la búsqueda sin sal, la búsqueda de la textura. La cabeza del pulpo. Esto es una cosa que está muy guay y que es muy, muy fácil. Pues nada, una vez que cueces un pulpo y le das la vuelta sin querer y cuando lo sacas, en vez de hacerlo picadillo para personal, dices, a ver, ¿qué hay aquí? Y le metes la manita y tiene un Blandy Blue. Esto es de las elaboraciones más sencillas y también la que más enemigos y más amigos tiene. Aquí servíamos con un consomé de patata ahumado y unas semillas de pimiento a la parrilla y es como un Blandy Blue. Es una textura que a los asiáticos les flipa, es como un mochi, más resistencia que un mochi. Y esto era una de las cosas por las que comprábamos atún. Esto se tiraba, esto es un corte que no existía. Nosotros observamos que cogían el galete y que por la parte de atrás, esto, si sois capaces de abstraeros y de pensar en una cococha de merluza, lo que tenéis aquí son las barbas, lo que tenéis aquí, esta zona, es lo que sería la lengua de la cococha, la puntita triangular que hay por atrás, y lo que cuelga, que al final, pasa hasta en Copenhague pasa. Lo peor de los subproductos, como ha dicho Diego, es la logística. O sea, lo cortan como ellos quieren. O sea, lo cortan fatal, nos lo mandan fatal. Esto es el opérculo. El opérculo es la zona que el animal mueve para que entre y salga agua de la branquia. Entonces, simplemente este camino, ¿no?, que tiene algo de didáctico, ya empieza a morir en Tosca. Y pues yo tenía otros 20 minutos, pero me parece que no, ¿no? Pues bueno, pues entonces me quedo aquí. Si ponemos, bueno, nos despedimos en el vídeo. No sé si tenéis algo, si os esperamos en el puerto. Gracias.